alimento para nuestro espíritu, esta palabra que nos lleva a una renovación en nuestra manera de pensar, que nos capacita, nos enseña cómo debemos nosotros de enfrentar, cómo debemos de vivir, cómo debemos de actuar precisamente para que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. La semana pasada, como mensaje de último domingo del año, recuerdan, y nuestro deseo para todo este año fue precisamente esta palabra en la cual queda establecido el deseo de Dios para nosotros a través del apóstol Pablo. Que el Dios de la esperanza nos llene de gozo y paz en Él creer. Y hoy precisamente vamos a hablar de lo que, del sinónimo de creer, o de lo que va precisamente junto con lo que es creer, como un principio para el primer año, el primer domingo del año. Para este plan que debemos nosotros de poner en acción para enfrentar este año que tenemos frente, un año de retos, pero un año que lo vamos a transcurrir llenos de gozo y de paz. Gozo y paz en el creer. Los retos que tenemos por delante, las situaciones que vamos a enfrentar durante este año, ¿sí? Buscando en la palabra las instrucciones que tenemos por parte de Dios para llevarlo a cabo. Así de que, como siempre, le pedimos a nuestro Padre Celestial que su Espíritu Santo obre este milagro en nuestro corazón de revelar su palabra, de hacerla viva en nuestro corazón, para que esta palabra nos lleve a un cambio de actitud, un cambio de pensamiento, de razonamiento, sea ese alimento que nos fortalezca y que nos lleve a una acción precisamente en esa dirección, en el cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Así de que para ello pues vamos a tomar los principios de este maravilloso Evangelio del Reino que nuestro Señor Jesucristo vino a mostrarnos, y que gracias a la revelación, la inspiración del Espíritu Santo, los apóstoles han quedado como fundamento para nuestra vida. Este Evangelio del Reino que vino a marcar el cambio radical en este trato de Dios con el hombre, esta nueva dispensación, la dispensación de la gracia, la dispensación en la cual por medio de nuestro Señor Jesucristo hemos sido justificados para tener salvación y vida eterna. Este principio de fe maravilloso, este fundamento que establece que nada ni nadie de lo creado podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Pero hay un principio que hoy vamos a hablar de eso. Y precisamente para los más pequeños, los adolescentes, los jóvenes y también para los adultos, voy a hablar de ello. Quiero que les diga, Dios, que abran mucho el entendimiento, porque tienen que aprender lo que es obediencia. Obediencia. Hoy vamos a hablar de obediencia como un principio. Pero quiero tomar primeramente una palabra. Una palabra que el apóstol Pablo transmitió a la iglesia de los romanos, y que hoy sirve un fundamento para nosotros, donde él precisamente menciona, aquí en el capítulo 15, a partir del versículo 4, dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza. Yo podría hoy, como primer domingo del año,
hablarles de cantidad de las promesas, de las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús, nosotros como miembros de su cuerpo, como la familia de Dios que somos. Promesas que sabemos se cumplen en nosotros porque Dios es fiel en cumplir sus promesas y que sus bendiciones han sido establecidas para que sean en nuestra vida. Pero quiero precisamente, haciendo referencia a esta palabra de que lo que fue escrito para nuestra enseñanza, yo buscando en la palabra qué tiene Dios para nosotros, qué consejo tiene Dios para nosotros, qué instrucción tiene Dios para afrontar las situaciones que estamos viviendo. ¿Qué instrucciones me da el Señor en su palabra para que estos retos en los cuales tenemos que afrontar tengamos esa victoria? Nosotros leemos siempre que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús, que en Cristo Jesús vamos de victoria en victoria, ¿sí? Y sí, es un fundamento de nuestra fe, es un principio de nuestra fe. Y todos queremos salir victoriosos de todas estas pruebas en las cuales estamos siendo sometidos, estos retos que tenemos por delante, estas situaciones en las cuales quizá muchos nunca se imaginaron que tendrían que vivir, nunca se imaginaron por las que se tendría que pasar. Sin embargo, hoy estamos enfrentando y que tenemos que hacer cambios radicales en nuestra manera de vivir, que tenemos que estar buscando dirección, pidiéndole sabiduría a Dios para cómo debemos nosotros de actuar, cómo debemos de conducirnos, qué decisiones tenemos que tomar. Y hablando precisamente de obediencia, quiero decirles que la obediencia, nosotros tenemos en casa un lema que permanece siempre, que ha sido para nosotros una experiencia de vida constante. La obediencia es la puerta de la bendición. Si quieres anotarlo, puedes anotarlo. La obediencia es la puerta de la bendición. Es cierto que en Cristo Jesús tenemos nosotros salvación y vida eterna. Es cierto que en Cristo Jesús tenemos nosotros todas las bendiciones que Dios desde Abraham, Jacob, Isaac, Jacob, prometió a todas las naciones que seríamos bendecidos por medio de la simiente. Sabemos quién es esa simiente. Es cierto que todo lo que Dios ha prometido se cumplirá en nosotros. Pero también nos enseña las Escrituras, lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza, que Dios mismo de una manera muy clara, muy sencilla, nos enseñó y nos enseña que solamente hay dos caminos. Hay un camino que Él llama el camino de la obediencia y hay otro camino, conocido como el camino de la desobediencia, a lo cual Él también le llama al camino de la obediencia el camino de la vida o camino de bendición. Y quedó establecido desde el principio que Dios reveló su voluntad a su pueblo, que todo aquel que camina por el camino de la obediencia, por el camino de la vida, recibirá las bendiciones que Él ha establecido para nosotros. No es solamente la declaración de la palabra sobre nosotros lo que va a generar una bendición. Hay muchos que creen que Dios está obligado por lo establecido en la palabra a cumplir su palabra, a bendecir cuando el hombre no hace lo que tiene que hacer. Y eso no es así. La obediencia es una decisión. Es una decisión obedecer. Nadie puede venir es un cuento chino eso, de que yo no me di cuenta que estaba desobedeciendo. No,
No, no, no, no, no, no. No cabe. En un nacido de nuevo, en un hijo de Dios, en alguien que tiene a Cristo como Señor y Salvador, no puede decir, yo no me di cuenta que estaba desobedeciendo. ¿Saben por qué? Por una razón muy, muy valiosa e importante, que es que el Espíritu Santo fue enviado a nuestro corazón con un propósito. El propósito por el cual Cristo hizo, el Espíritu Santo hizo morada en nuestro corazón, hace morada en nuestro corazón, es para guiarnos a toda verdad. Por eso el Espíritu Santo está en nosotros. Y precisamente el guiarnos a toda verdad es lo que nos lleva a la obediencia. La obediencia es una actitud, la obediencia es una respuesta a la revelación de la palabra. Muchos le llaman conciencia. Nosotros somos seres conscientes, Dios nos dio esta capacidad. Y en la medida en que la palabra de Dios es revelada a nuestro corazón, se nos va marcando el lineamiento en el cual nosotros debemos de conducirnos. Y si nosotros queremos vivir una vida llena de gozo y de paz en el creer, pues creer es obedecer. Creer es obedecer. Porque la palabra de Dios ha sido revelada a nosotros no como un simple conocimiento, sino como un fundamento para ser obedecido, para vivir conforme a ello. Yo les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Si tú vas con el doctor porque tienes algún problema y el doctor te da un récipe y te dice lo que debes de tomar, las instrucciones, y tú tomas ese récipe y lo pegas allí en la puerta de tu nevera y todos los días lo ves y lees el récipe y dices, tengo que tomarme 3 cápsulas de esto en la mañana, 3 a mediodía, 3 en la noche. Lees todo el récipe, te lo aprendes de memoria. Es más, al final de leer el récipe dices amén. Pero no te tomas lo que el récipe dice, o sea, no obedeces lo que está escrito ahí. ¿Qué te sucede? ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Verdad que sí? Por eso, lo que fue escrito antes fue escrito para nuestra enseñanza. Entonces, como hoy vamos a tomar el tema de la obediencia y de las bendiciones como un punto de partida para este año, yo quiero tomar un pasaje precisamente del inicio, del Génesis, donde el Señor, primero vamos a recordar a Isaac. ¿Saben quién es Isaac, verdad? ¿No saben quién es Isaac? Bueno, Isaac, hijo de Abraham. Isaac, hijo de Abraham. Jacob, hijo de Isaac. ¿Sí? Jacob y Esaú, hijos de Isaac. ¿Sí? Y los hijos de Abraham, los hijos de Abraham, fue precisamente Isaac. Bueno, vamos a leer Génesis, capítulo 26, una porción de esta escritura. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo
y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Fíjense lo que le dice el Señor a Isaac. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Porque tu padre me obedeció y yo di una palabra de bendición sobre él. Y como hay una bendición sobre de ti también, Isaac, ¿sí?, yo lo haré contigo. Pero antes de eso le dice a Isaac, no vayas a Egipto. En ese momento el pueblo, la descendencia de Isaac, este grupo del pueblo de Dios, estaba pasando por una situación muy difícil. Había hambre. Y siempre Egipto ha representado esa luz que brilla allí, ese imperio donde hay abundancia, sí, que representa muchas cosas Egipto. Dios le dice a Isaac, no vayas a Egipto. Quiero hacer una aclaración en esto. Esto no tiene nada que ver hoy en día con las personas que de una u otra manera o por X circunstancia o situación deciden salir de su país, ir a otro país. Salvo que Dios te haya hablado de una manera que tú no tengas duda. Que Dios te haya dicho, tú te quedas y no te vas porque te necesito aquí. Todos, absolutamente todos, tienen la libertad de tomar la decisión de quedar, de salir, de ir o de venir. ¿Sí? No tiene nada que ver con lo que está sucediendo hoy en día en nuestro entorno. Todo aquel que considere que tiene la oportunidad de buscar mejores oportunidades, y esa es su decisión y así lo hace, mientras lo haga correctamente, lo haga bien y actúe de una manera sensata, con sabiduría y bien, tiene la libertad de hacerlo. Si Dios te ha dicho no te muevas, no te muevas. Si Dios te dice vete, vete. Aquí lo importante es obedecer a Dios. Grave peligro, grave error es meter a Dios en lo que Dios no está. Es poner a Dios por delante. Dios me dijo que me vaya y no era Dios, te va a ir como en feria. Bueno, depende. Depende, vas a depender de tu fuerza. Pero si es Dios, Dios te va a respaldar. ¿Sí? Así de que esto no tiene nada que ver con la situación que estamos viviendo acá. Quiero dejar bien claro en eso. Si alguien está ahorita a punto de salir, va a decir, ay, el apóstol ahora me dijo que no me fuera. No. Es Dios el único que te va a decir si tienes que ir o no. ¿Está claro eso? Aquí estamos viendo un principio de obediencia. Dios le dice a Isaac, no vayas a Egipto. Quédate aquí donde estás, aún como forastero. No era su tierra todavía. ¿Sí? Quédate aquí como forastero. Pero le da una promesa. Dios le dice a Isaac, ¿sí?, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Le da la promesa de que estará con él. ¿Cuántas promesas tenemos? Bueno, quiero recordarles una palabra de nuestro Señor Jesucristo que dio a sus discípulos. No teman, yo estaré con ustedes. No les dejaré, dijo el Señor. Así de que esta misma promesa que hace Dios a Isaac hace miles de años, nosotros la tenemos también de parte de Él. Además de que todas estas bendiciones de las cuales habló Dios a Isaac son las bendiciones que nosotros hemos recibido por medio de nuestro Señor Jesucristo, al haber sido justificados por Él. En las bendiciones sobre Abraham, sobre Isaac, sobre Jacob, vinieron a nosotros por medio de Jesucristo. En nosotros se está cumpliendo esta palabra que Dios le dio precisamente a Isaac. Pero estamos hablando de obediencia. Estamos hablando de tener presente lo que Dios pone a través de su palabra en nuestro corazón, la revelación de su palabra. De allí la importancia de lo que al inicio hablábamos, del creer y del obedecer
en aquello que creemos nosotros. Así de que Dios le da una promesa de estar con él, con Isaac, y le dice, te bendeciré. Daré estas bendiciones sobre de ti. ¿Sí? Dice, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Nosotros ya no estamos esperando tierras, nosotros no esperamos tierras prometidas. Nosotros ya no somos un pueblo que está esperando una tierra. Nosotros somos la familia de Dios, los hijos de Dios. Ya no hay un pueblo de Dios. Ahora la iglesia de Cristo está repartida entre todas las naciones del mundo. ¿Sí? Somos la iglesia de Cristo en medio de todas las naciones. Ya no hay un pueblo como lo había hace miles de años, que era el pueblo judío, y como siguen siendo hoy en día los judíos, aunque que por linaje, ¿sí?, pertenecen a ese pueblo. Nosotros ya no, porque en Cristo Jesús ya no hay ni griego, ni judío, ni gentil, todos somos uno en Cristo. Nosotros no estamos en pos de una tierra prometida, nosotros ya tenemos un reino. Hemos sido trasladados del reino de la oscuridad al reino de la luz, al reino de Cristo Jesús. Así es de que las bendiciones que nosotros tenemos ya son bendiciones que están no solamente establecidas desde el principio del tiempo, cuando empezó a formarse el pueblo de Dios, sino todas las bendiciones que por medio de nuestro Señor Jesucristo han venido a nuestra vida, han venido a nosotros. Pero hay un principio que establece estas bendiciones, que es la obediencia. Si Isaac no hubiese obedecido lo que Dios le pidió que hiciese, como lo tenemos en la palabra en cantidad de ejemplos, no hubiese recibido lo que Dios le tenía prometido. Por eso es que vemos a través de toda la historia situaciones tan difíciles por medio de las cuales transitó el pueblo judío, porque muchos no hicieron lo que Dios les mandó hacer, porque no hicieron lo bueno delante de los ojos de Dios. Esto es, no hicieron su voluntad, no escucharon a su palabra. Poco más adelante quiero tomar otro ejemplo, precisamente con Jacob, que es el hijo de Isaac. ¿Sí? En este pasaje donde él vio esta escalera que subía al cielo, ustedes conocen el pasaje de la escalera al cielo. Bueno, si no, léanlo en el capítulo 28 de Génesis. ¿Sí? Cuando salió Jacob de casa, es enviado, llega a este lugar que él mismo llamó Betel. ¿Sí? Y estando allí, tuvo una visión, Jacob, un sueño, quedó dormido. Y Dios le habló. Voy a leerles a partir del versículo 13 del capítulo 28. Dice, y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella se refiere a esa escalera que él vio, que iba al cielo, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí entramos nosotros. ¿Sí? ¿Quién es la simiente de la que está hablando aquí Dios? ¿Sí? Cristo Jesús. Por medio de esa simiente, ¿sí?, nosotros hoy gozamos de estas maravillosas bendiciones que tenemos. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Todo lo que Dios ha dicho que hará contigo, Él lo cumplirá. La palabra dice que el Señor inició en nosotros una buena obra, que Él llevará a buen fin. ¿Y cuándo empezó esta buena obra en nosotros?
el día que el Espíritu Santo vino a nuestro corazón, cuando nosotros rendimos nuestra vida a Cristo. Nacimos de nuevo, morimos a esa vieja naturaleza. Venimos ahora como una nueva criatura en Cristo Jesús, donde la palabra establece que todas las cosas son nuevas para Él. Ahí empezó esta buena obra. Y todas las promesas que Dios ha establecido, todas las bendiciones que Él ha establecido, se cumplirán en nuestra vida. Hay muchos más ejemplos donde Dios habla acerca de su voluntad y donde vemos que aquellos que obedecieron, que aquellos que pusieron por obra el creer lo que había en ellos, recibieron todas estas promesas y bendiciones. Y quiero recordarles algo, como se lo dije anteriormente. Nosotros tenemos algo superior a lo que tenía Isaac y a lo que tenía Jacob e inclusive a lo que tenía Abraham. Porque ellos no tenían el Espíritu Santo en su corazón, que les guiase a toda verdad. Eran visitados, sí, por el Espíritu Santo. Había una revelación en el momento de la visión, en el momento en que Dios les hablaba. Pero no habitaba en ellos el Espíritu Santo. Y en nosotros, los redimidos por la sangre del Cordero, el Espíritu Santo ha venido a morar, ha hecho tabernáculo en nuestro corazón para guiarnos a toda verdad. Para que nosotros respondamos en nuestras actitudes, en nuestro comportamiento, en nuestros pensamientos, en nuestro razonamiento, a esa voluntad de Dios revelada a nuestro corazón. Así es de que, como yo sé que ustedes son buenos entendedores, y a los buenos entendedores, pocas palabras, con estos dos ejemplos creo que es más que suficiente para que ustedes dejen en claro que el obedecer a la revelación de la palabra de Dios es lo que determina en nosotros el cumplimiento de sus bendiciones. Dios nos ha bendecido. Dios ha establecido sobre nuestra vida por medio de nuestro Señor Jesucristo todo el cúmulo de bendiciones que desde el principio de los tiempos tiene para nuestra vida. Él le dio una promesa a Isaac, le dio una promesa a Jacob, lo hizo por amor a Abraham y por la obediencia de Abraham. Pues a nosotros el Señor nos dice cuánto más amó Dios al mundo que dio a su propio Hijo por amor a nosotros, para que tuviésemos nosotros salvación y vida eterna. Y Cristo Jesús dijo que Él vino a este mundo para que nosotros tuviésemos vida y vida en abundancia, que es el ladrón el que ha venido a robar, a matar y a destruir. Lo leemos en Juan capítulo 10, versículo 10. Pero si nosotros no obedecemos a su palabra, a su revelación, a su voluntad, y caminamos por el camino de la desobediencia, es precisamente el camino en el que tiene control aquel que viene a robar, matar y destruir. Si nosotros caminamos en el camino de la obediencia, caminamos en el camino de la vida. Si caminamos en el camino de la vida, estamos caminando en el camino de la bendición. Si estamos caminando en el camino de la bendición, entonces el deseo, el propósito de Cristo Jesús se cumplirá en nuestra vida, porque tendremos una vida plena y estaremos viviendo con gozo y paz en nuestro corazón. En medio de circunstancias difíciles, sí. En medio de situaciones que se requieren de cambios de comportamiento y de mucha sabiduría, sí. Tenemos que pedirle a nuestro Padre Celestial en estos tiempos sabiduría e inteligencia para día a día enfrentar las situaciones que estamos viviendo. La hambruna en el tiempo de Isaac no era cosa fácil. La hambruna en el tiempo del pueblo de Dios eran situaciones críticas. Dependían exclusivamente del cultivo o del pastoreo de sus animales. Si no había cultivo, si no había grano, si no había pastos, sus animales morían, sus ovejas morían. No había centros de acopio, no había almacenes, no había nada de lo que hoy en día nosotros, aunque estén vacíos algunos, hay. ¿Sí? La hambruna era cosa seria, como lo es hoy en día. La situación era bastante difícil, sí, como lo puede ser el día de hoy. Y tenemos que estar conscientes de que se requieren
de estrategias nuevas, que no se puede seguir viviendo como se vivía antes, tiene que haber cambios. Yo recuerdo hace algunos años que vinieron unos pastores de Sudáfrica, de África, venían unos de Sudáfrica y entre ellos venía un pastor de Zimbabue. Sudáfrica es una nación que ha progresado, ¿sí? Zimbabue es una nación similar a lo que estamos viviendo nosotros aquí. Y este pastor nos hablaba de lo que de cómo vivían ellos en Zimbabue, de cómo se requerían literalmente de carretillas, decía él, o de bolsos de papel moneda para comprar un pan o cualquier cosa. Y no nos extrañe mucho. Si aquí no le hubiesen quitado 3 ceros a la moneda, necesitaría 7 millones de bolívares para comprar un huevo. Las gallinas son millonarias. Ahorita una gallina gana más que tú trabajando 8 horas diarias. ¿Sí? Lo único es que las gallinas no las comemos nosotros. Bueno, a ver, no las comíamos también. Eso es cierto. Y muchos no se imaginaron nunca que esto iba a suceder. Y él hablaba, este pastor hablaba de cómo la iglesia de Cristo enfrenta esta situación en este país, que en ese entonces era el país con la peor economía del mundo. Ahora ya no son ellos. Yo me senté a hablar con él y le decía, mira, ¿ustedes cómo enfrentan todo esto? Me dice, bueno, tenemos que pedirle a Dios todos los días dirección. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos muestre todos los días como iglesia qué tenemos que hacer, porque tenemos que seguir cumpliendo con nuestro propósito. Y tenemos que seguir declarando la palabra, aún en medio de esas circunstancias de que en Cristo Jesús vamos de triunfo en triunfo. Obediencia es la puerta que abre la bendición. ¿Cuántas cosas tenemos nosotros que obedecer? Pues en la palabra todo. Voy a dejarles un ejemplo. Todos ustedes conocen bien algunas de las instrucciones que el Señor nos da. Por ejemplo, aquí hay un récipe contra la angustia, contra la depresión, contra todo lo que en estos días está proliferando en medio nuestro. Yo se los voy a leer. Ustedes lo pueden pegar también en la puerta de su nevera. Y está en usted tomarse la dosis diaria o simplemente decir amén. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Tú sabes muy bien lo que sucede si en lugar de pensar en lo amable piensas en lo contrario. Tú sabes lo que sucede si en lugar de pensar en lo que es justo estás pensando en lo que es injusto. Tú sabes lo que sucede si en lugar de estar pensando en lo que es digno de alabanza piensas en lo contrario. Si no aplicas este principio y no obedeces, porque aquí no es una sugerencia, no es algo que se te da como una opción. Aquí nos dice el Señor en su palabra, en esto pensar. Es similar
a cuando te dicen 3 cápsulas en la mañana, 3 en la noche. No una, no cada 3 días, 3 en la mañana, 3 en la noche. ¿Sí? Bueno, el Señor nos dice, en esto tienes que pensar. Esto no quiere decir que tenemos que pasar la vida sin darnos cuenta. No, les acabo de decir que en estos tiempos tenemos que estar muy atentos a las circunstancias que estamos viviendo. Antes podríamos decir que era como navegar en un canal de aguas tranquilas, en una canoa, donde de vez en cuando con el remo le dábamos un pequeño golpe al timón para enderezarla, ¿sí? Pero íbamos avanzando tranquilito. Ahora no. Ahora es como si fuésemos en un río de rápidos, donde en cada instante podemos encontrar una roca, podemos encontrar una cascada, aguas turbulentas, donde tenemos que ir constantemente dándole dirección y estar atentos a lo que sucede para poder seguir avanzando. Tenemos que pedirle al Señor dirección, al Espíritu Santo en todas las áreas. Él ha venido para guiarnos a toda la verdad. Y Él es el que conoce todo. Y Él es el que nos va a dar las indicaciones de lo que tenemos que hacer y ser obedientes a sus indicaciones. Como iglesia nosotros queremos también establecer y ayudarles para que en estos tiempos tomen decisiones y haya cambios radicales que les ayuden en estos tiempos difíciles. Vamos a ver si hacemos un curso con los especialistas en las economías de estos tiempos que les di, que nos ayuden. Porque necesitamos aprender a vivir en estos tiempos. Yo sé que lo que les voy a decir a lo mejor vecino, eso no va conmigo, pero les voy a dar un consejo. En estos sistemas de hiperinflación, por ejemplo, no ahorres en bolívares. Va a decir, ¿y a quién le sobra para ahorrar? Bueno, por sí. No guardes bolívares. No guardes bolívares porque lo que guardes hoy, mañana ya no te va a servir ni para la mitad. Invierte en lo que es necesario, en prioridades. Ya no se puede estar viviendo, olvídate del smartphone de última generación y de los megas para navegar y ya ahorita deja eso en segundo plano. Hay que centrarnos en lo que es necesario. Hay que tener líneas bien claras en qué tenemos que invertir. Si tienes algo, si te sobró un poco de dinero de lo que tienes, que es difícil a veces que sobre, inviértelo en comida, inviértelo en bienes de primera necesidad. Olvídate de la pantalla curva de no sé cuántas pulgadas, ya no pienses en pulgadas, piensa en centímetros chiquitos. No son los tiempos para estar pensando en Nike, ni en no. Hay quienes están sufriendo porque ya no se pueden comprar unos Nike porque ahora cuestan no sé cuántos millones de millones. No te preocupes, no sufras por los Nike. ¿Sí? Cambien, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que cambiar nuestra manera de actuar, porque los tiempos son diferentes, son difíciles. Y el Señor nos va a dar la estrategia a seguir. Así de que hoy les dejo este consejo. En qué es lo que debemos de pensar. Y si nosotros le obedecemos al Señor y pensamos en lo que Él nos pide que pensemos, tendremos en nosotros esa paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, y esa paz guardará nuestros corazones y guardará nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Pónganse de pie, vamos a